Hola y muy buenos días. Sean todos bienvenidos y gracias por acompañarnos en este devocional de la Iglesia Bíblica Torre Fuerte, correspondiente al martes 13 de abril del año 2021. Nuestro texto de hoy es Éxodo capítulo 4, versículos 18 al 23, que inicia en esta manera. Luego Moisés volvió a la casa de Jetro, su suegro, y le dijo: por favor, permíteme volver a Egipto para visitar a mis parientes. Ni siquiera sé si todavía viven. Ve en paz, le respondió Jetro. Después de su encuentro con el gran Yo Soy, en ese arbusto que ardía pero no se consumía, Moisés regresa a casa para preparar su ida a Egipto. En una forma muy cordial y de acuerdo a las costumbres de sus tiempos, le pide permiso de ir a su suegro, quien lo había recibido en su casa y le había dado también a su hija como su esposa. Ojalá todos tuviéramos un suegro tan bueno y tan sabio como Jetro, que no estorbó a Moisés, más bien facilitó la misión de Moisés, y después de que Moisés liberó a Israel de la esclavitud, le dio consejos tan sabios como aquellos que encontramos en Éxodo, el capítulo 18. Antes de que Moisés saliera de Madián, sin embargo, en versículo 19, el Señor le dijo: regresa a Egipto, porque ya han muerto todos los que querían matarte. Madián es una región al norte y al oriente de lo que hoy en día se llama el Golfo de Aqaba, que separa actualmente la península de Sinaí, que pertenece a Egipto, del país que se llama Arabia Saudita hoy. Pero que en aquellos días ambas partes, el canal Suez y también el Golfo de Aqaba, eran consideradas como parte del Mar Rojo. Moisés buscó pretextos para no ir a Egipto, como lo vimos en nuestros devocionales previos a esto. En su encuentro con el gran Yo Soy, presentó varios pretextos, varias excusas, pero Dios le fue dando una solución a cada una de ellas. En un sentido, desnudó a Moisés ante sus pretextos. Pero es interesante que Moisés en esa ocasión no mencionó el obstáculo que se menciona en este versículo. Y Dios quita esta barrera también al decirle a Moisés que ya no había peligro de muerte por la muerte del egipcio que él había matado décadas antes. Y creo que esto es un buen principio. Dios remueve las barreras para que podamos seguir su llamado en nuestras vidas. O nos da la valentía para superarlas. Pero camina con nosotros, derribando las barreras, quitando los obstáculos o dando las fuerzas y la valentía para superarlos. Todo para su gloria. Versículo 20. Así que Moisés tomó a su esposa y a sus hijos, los montó en un burro y regresó a la tierra de Egipto. En la mano llevaba la vara de Dios. Ya Moisés no tenía más excusas y obedeció el llamado de Dios. Teniendo ya el permiso de su suegro, lleva consigo al principio de este viaje, a lo menos, a su esposa Séfora y a sus dos hijos Gersón y Eliezer. Tal como le instruyó Dios en Éxodo capítulo 4, versículo 17 que vimos ayer, Moisés lleva la vara que es llamada aquí ahora no la vara de Moisés, sino la vara de Dios, un instrumento que Dios va a utilizar, un pedazo muerto de madera que Dios va a utilizar poderosamente. Porque no es la vara, es Dios el que está actuando. La vara es el símbolo del poder de Dios. Y le dijo en ese versículo 17, Moisés, lleva contigo tu vara de pastor y úsala para realizar las señales milagrosas que te mostré. Pero aquí en el versículo 20 se llama la vara de Dios. Ya no la vara de Moisés, la vara de Dios. Porque Moisés había puesto esta vara en las manos de Dios y Dios se la había dado para que él usara. Dios describe el ministerio y el objetivo de la misión de Moisés en el versículo 21, cuando le dice el Señor a Moisés: cuando llegues a Egipto, preséntate ante el faraón y haz todos los milagros que te he dado el poder de realizar. Pero yo le endureceré el corazón y él
se negará a dejar salir al pueblo. ¡Qué tarea tan difícil! No solamente tenía la tarea de liberar a los judíos de la esclavitud, sino que para lograrlo tendría que enfrentarse con el hombre más poderoso de la región. Y le dice Dios que su corazón será endurecido en contra de su objetivo en la misión que le dio a Moisés. A pesar de esto, Moisés sigue adelante con su llamado especial. Nos recuerda de profetas como Jeremías, que también recibieron misiones así, o el mismo Isaías. Les dio unas misiones que iban a ir en contra de un pueblo terco, endurecido, en contra de lo que quería Dios realizar en o a través de ellos. Dios aquí le da las palabras que usar cuando Moisés se presente ante Faraón, que incluye una advertencia para el Faraón, que resultó ser la razón de la 10ª plaga, que causó la muerte de los primogénitos de los egipcios. Profecía cumplida. En un sentido, esa 10ª plaga fue el cumplimiento de estas palabras proféticas tan duras que encontramos aquí en el versículo 22 y 23. Entonces le dirás, esto dice el Señor, Israel es mi primer hijo varón, el primogénito. Te ordené a Faraón, deja salir a mi hijo para que pueda adorarme, pero como te has negado, ahora mataré a tu primer hijo varón. Imagínense, Moisés parado enfrente de Faraón diciéndote esas palabras y esta advertencia. ¡Qué valentía! Entonces, estaba tan endurecido el corazón del Faraón que solo algo tan duro como la muerte de los primogénitos, que eran tan valorados y apreciados por los egipcios y por lo general en toda aquella región, algo tan duro solamente pudiera mover su corazón a dejar o soltar a los judíos. En numerosas ocasiones en el libro de Éxodo, y es difícil este concepto, se dice que Dios endureció el corazón del Faraón. Y para algunas personas le hace difícil que Dios endurezca el corazón de alguien. Parece que se hace imposible el ejercicio de la voluntad del individuo. Pero Faraón, dice aquí en Éxodo, también endureció su propio corazón. Varias veces, no tenemos el tiempo de verlo, pero el capítulo 7, 13, 7, 14, 7, 22, 8, 15, 8, 19, 8, 32, 9, 7, 9, 34, 9, 35, 13, 15, se endureció, endureciéndose, rechazó obstinadamente. Otra palabra que significa endurecido. O sea que Faraón endureció su corazón por diversas razones, por su personalidad, quizás por consejos de los que estaban alrededor, por su orgullo, cerró su corazón, sabiendo muy bien que Dios era poderoso, porque no solamente se lo había dicho al principio, sino estaba logrando estas plagas. Y después de cada una de eso, como que se debilitaba, agarraba fuerza y decía, no lo voy a dejar ir. Las primeras dos referencias al endurecimiento de parte de Dios del corazón de Faraón, aquí en 4.21, después 7.3, realmente fueron predicciones que él cumpliría en el futuro. Después, en las siguientes 7 referencias, se dice que el Faraón endureció su propio corazón antes de que se mencione que Dios lo endureció. El primer endurecimiento de parte de Dios vino después de la 6ª plaga. El Faraón endureció su propio corazón 6 veces al negar la salida al pueblo de Israel, al rehusar dejarlos ir. Después endureció nuevamente en respuesta a la 7ª plaga, Faraón, y Dios endureció su corazón después de cada una de las plagas 8, 9 y 10. Dios en un sentido confirmó la voluntad terca, obstinada de Faraón, desafiante en contra de Dios, y en un sentido, en un acto judicial divino, o sea, castigo, habiendo dado amplia oportunidad al Faraón, endureció su corazón. En su soberanía, Dios usó a ese Faraón en aquella ocasión para que al rebelarse contra Dios, pudiera ser instrumento para dar gloria a Dios, y él mismo lo dijo.
Debido a que el corazón del faraón iba a permanecer así endurecido, era necesario sacudirlo con esa última plaga, la muerte del primogénito. ¡Qué duro! Es sorprendente que Moisés se lo haya dicho desde el principio. Los egipcios valoraban mucho a sus primogénitos y les daban un trato muy especial. Otro factor cultural, religioso, del endurecimiento del corazón del faraón es que esto era opuesto a las creencias de los egipcios. Los egipcios en aquellos días creían que cuando una persona moría, su corazón se pesaba en la sala del juicio. Pasaba al juicio, pero se pesaba el corazón. Si el corazón de alguno estaba muy pesado por el pecado, esa persona entonces era condenada y juzgada. Para ello se colocaba un escarabajo de piedra sobre el corazón de la persona fallecida para suprimir su tendencia natural a confesar el pecado que lo llevaría, obviamente, a juicio. O sea, que se callara y mintiera. Ese endurecimiento del corazón por medio del escarabajo resultaba, por lo tanto, en salvación en la creencia de los egipcios para el difunto. Sin embargo, Dios invirtió este proceso en el caso del faraón. En lugar de que su corazón se suprimiera y guardara silencio en cuanto a su pecado para poder ser liberado, su corazón se endureció, pero llegó a confesar su pecado también. En Éxodo 9, 27, 34, 10, 16 al 17. Y su corazón pesado y pecaminoso fue sometido a juicio. Y todo egipcio pagó el precio, incluyendo el faraón. Para los egipcios, endurecer el corazón resultaba en silencio, ausencia de confesión de pecado, y por lo tanto para ellos salvación. Pero el endurecimiento de Dios del corazón del faraón resultó en el reconocimiento de su pecado y su juicio sobre él. Jamás debe decirse que Dios hace que el hombre sea malvado. Faraón fue responsable de sus propias malas decisiones y por haberle rechazado a Dios, por ponerse opuesto a la voluntad de Dios, por cerrar su corazón a Dios. Con todo, cuando la gente se predispone voluntariamente en contra de Dios, nos dice las Escrituras, Él los entrega a sus bajos deseos. Romanos 1, 24. Cuando ellos quieren aprobar el no tener en cuenta a Dios, Él los entrega a una mente reprobada. El Señor siempre muestra misericordia con aquellos que se rinden a Él y solamente endurece a quienes lo resisten. Busquen Romanos 9, 18. El Señor solo endurece a quienes comienzan primero a encerrar o endurecer sus corazones en contra de la voluntad de Dios. Inclusive, se nos dice en la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 2, que esta será una característica de los hombres en los últimos días, llamados ahí los postreros tiempos, que van a tener su conciencia cauterizada, endurecida. Cauterizada significa dura, cerrada, opuesta a la voluntad de Dios. Ojos cerrados, no quieren ver lo que está enfrente de ellos. Y esa no es la voluntad para nosotros. Eso nosotros lo hacemos cuando continuamente nos oponemos a Dios, endurecemos nuestro corazón y cauterizamos nuestra conciencia de tal manera que Dios no nos puede ya hablar porque no escuchamos. Estamos completamente cerrados. Y salvo que pase algo así como la muerte del primogénito, que puede sacudir a cualquiera, puede penetrar Dios. El corazón endurecido, la conciencia cauterizada. Los que me están viendo el día de hoy, no endurezcan sus corazones hacia Dios. No lo rechacen continuamente. No se opongan continuamente a su voluntad, porque ese es el proceso que lleva a endurecer el corazón, a cauterizar la conciencia, y las consecuencias son graves.
Gracias a Dios que Él ofrece a todos el poder arrepentirse, que su deseo es que todos los hombres vengan a la salvación a través de Cristo Jesús, que nos da oportunidad, amplia oportunidad, más que una, para poder reconocer y confesar que Jesús es el Señor y es nuestro Salvador. Pero si cada vez que Dios se acerca a nosotros, si cada vez que Dios nos habla a nosotros, nosotros no escuchamos, cerramos nuestro corazón, se endurece el corazón y se cauteriza la conciencia y ya no es sensible la conciencia a la voz y a la palabra de Dios. Y eso lleva peligros graves. Gracias, Dios, por tu misericordia que son nuevas cada mañana. Gracias por darnos esa segunda oportunidad, esa tercera oportunidad, esa cuarta oportunidad, pero habrá un límite a tu paciencia, como tuviste un límite en aquellos días de Noé. 120 años permitiste que ellos vieran la construcción del arca y después cerraste la puerta. Así que hay un tiempo, nosotros no sabemos cuándo es, pero no podemos contar que ese tiempo sea ilimitado, que tengamos oportunidades ilimitadas para escucharte, obedecerte y cumplir con tu voluntad. Así que penetra, Señor, los corazones endurecidos, las conciencias cauterizadas, para que tomen decisiones buenas de salvación y de vida eterna. Todas las personas que nos están viendo y escuchando el día de hoy, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tiene algún motivo de oración, por favor déjalo en el inbox del Facebook de la iglesia para incluirlo en la lista de peticiones que tenemos. Y nos reunimos cada lunes a las 7 de la noche para orar, no por estas peticiones porque no tenemos tanto tiempo, pero sí hay una lista y personas orando, pero sí para orar los unos por los otros. Así que les esperamos cada lunes a las 7 de la noche. Regreso a cultos presenciales. Gracias a Dios hubo muy buen ánimo en Semana Santa y muy buena respuesta presencial, pero muy buena respuesta también virtual. Nada más que esa presencia virtual no necesariamente significa presencia o asistencia presencial en el futuro para la iglesia. Estamos orando que así sea, que todas las personas que están viendo nuestras transmisiones, escuchando nuestros devocionales y clases y todo lo demás que hacemos en forma virtual, eventualmente nos acompañen en forma presencial. Les esperamos, les anhelamos ver. Extrañamos a los que estamos acostumbrados a ver, pero también anhelamos ver a aquellos que se han añadido en nuestras transmisiones y en nuestras devocionales a los ministerios de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. Recuerden que para los servicios presenciales de este domingo 18 de abril a las 11 de la mañana, después seguido por el segundo a las 13 horas con 30 minutos, 1:30 de la tarde, los enlaces se van a encontrar para hacer su reservación y obtener su código QR que necesita para entrar al auditorio. Eso lo pueden encontrar en nuestra página Facebook o pregunte en el inbox y nosotros te lo hacemos llegar. También este domingo, por segunda ocasión, vamos a tener el ministerio para jóvenes adolescentes de secundaria y preparatoria en forma presencial. Ese ministerio, que se llama Efecto, se llevará a cabo a las 11 de la mañana en un espacio bajo una carpa con aire de todo alrededor y con sana distancia. Pero también, joven, tiene que hacer su reservación para obtener su QR y también van a encontrarlo ahí. Si no, también pregunten a Edgar Cerez o dejen un mensaje en el inbox y ahí le contestaremos. Nuestra próxima transmisión virtual será este miércoles 14 de abril a las 19 horas con 30 minutos. Ya iniciamos la semana pasada una serie de mensajes sobre salmos selectos. Les esperamos a las 7:30 de la tarde mañana en la noche. Iniciamos este miércoles una serie, obviamente, de estudios que creo que son muy interesantes sobre los salmos. Así que probablemente vamos a tocar uno de los salmos favoritos de usted. Si no, lo hacemos en la próxima ocasión. Les esperamos. Gracias por acompañarnos en este breve devocional esta mañana. Nos vemos mañana en nuestro próximo devocional
a las 9 de la mañana. Les esperamos a todos. Cuídense mucho, por favor, en estos días. Que Dios los bendiga ricamente y que tengan un excelente día.